gustaría profundizar y compartir entre nosotros ideas y entusiasmo, creo yo, sobre los temas del mar son siempre muy interesantes, ¿no? Mi presentación, como sé que estoy cerca del mediodía, siempre es la presentación más fea, porque todo el mundo lo dice. Yo también, que lo vamos teniendo. Entonces, voy a seguirme estrictamente a los horarios y después, de todas maneras, yo quedo a disposición de ustedes para más material, para más información, para cualquier otra cosa. Mi tema es un poco outsider, en realidad, porque estamos acá reunidos para hacer consideraciones sobre los espacios y los intereses marítimos argentinos, y yo voy a hablar sobre el patrimonio común de la humanidad, con lo cual el patrimonio común de la humanidad es de la humanidad, no es de Argentina, lógicamente. Pero realmente, en el momento cuando organizamos en la academia el seminario, pensamos que era un tema muy interesante de insertar. Por una parte, porque lógicamente si voy a hablar del patrimonio común de la humanidad, yo tengo que hablar algo de la plataforma continental. No me voy a extender porque todos saben que me encanta el tema y que podría hablar mucho. Solamente voy a decir 2 o 3 palabras, pero para la Argentina este es un tema muy importante, el integridad de la plataforma continental. Pero además, este tema del patrimonio común de la humanidad, nuestro país, en los ámbitos diplomáticos, lleva adelante una labor muy importante en el desarrollo de cómo se está negociando todo el tema. Y yo creo que, al menos mi deseo también, es que no sea solamente una labor diplomática, sino que en algún momento la Argentina, como estamos tratando de girar hacia el mar y mirar al mar, podamos tener una acción más efectiva en relación a eso. No voy a dar una clase, ya sé que doy una conferencia, a veces algunos se acercan y me dicen muy clara, muy expositiva, muy didáctica, y yo digo, debe haber sido re aburrida, didáctica como una clase, pero bueno, solamente quería ubicarnos, ¿no? Acá hemos estado hablando de distintos temas, con lo cual los espacios marítimos lo sabemos, pero yo quería ver que cuando uno hace un esquema sobre las zonas de los espacios marítimos sometidos a soberanía del Estado ribereño, son las aguas interiores, nosotros nos importa sobre todo aguas interiores y el mar territorial. Hablamos de otras competencias del Estado, y acá se ha estado hablando de distintos aspectos relacionados con la zona económica exclusiva, como la pesca, como otros temas. Hablamos de zona contigua, zona económica, plataforma continental, y después lo que a veces llamamos académicamente zonas internacionales, por llamarlo de alguna manera, que son alta mar y los fondos marinos y oceánicos. Bueno, alta mar, como sabemos, existen las 6 libertades típicas de alta mar. El que pesca en alta mar, el que utiliza los recursos de alta mar son de él. Pero la zona, es decir, los fondos marinos y oceánicos, más allá de jurisdicción nacional, que no son de ningún Estado, y ahora vamos a ver como un esquema, tienen ese carácter jurídico que es patrimonio común de la humanidad, que cuando uno les enseña a los chicos en la facultad dice, bueno, no es cualquier cosa, no es lo mismo que interés de la humanidad. O sea, patrimonio común de la humanidad es un concepto jurídico, es una institución jurídica, digamos, que tiene unos contenidos específicos y determinados. Acá me da vergüenza hablar porque algunos que saben mucho más que yo, que estuvieron hasta en la negociación de estos temas, ¿no? Pero bueno, me toca a mí ser la que esté sentada acá. Y sabemos que las normas convencionales que en este momento consagran y instauran ese régimen de patrimonio común de la humanidad de los fondos marinos y oceánicos está la Convención y el Acuerdo del 94, de 1994, ese acuerdo para la implementación de la parte de la Convención, la parte 11, que se refiere a los fondos marinos y oceánicos. Es decir, ¿por qué pongo esto? Simplemente para acordarnos, esto es una norma vigente. Todos los estados están de acuerdo, podemos decir que tiene un carácter consuetudinario, si bien hay algunas cosas a lo mejor de la implementación que algún estado todavía no acepta totalmente, pero el carácter de patrimonio común de la humanidad de los fondos marinos y oceánicos, y por ende el que tengan que ser utilizados en beneficio de toda la humanidad con un régimen instituido y establecido, es algo que nadie discute. Después algunos quieren aprovechar de una manera o de otra, pero que nadie discute, es una norma positiva. También entre los 3 órganos que crea la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hay 2 que tienen relación con esto, con el derecho y
subsuelo del mar. Con el patrimonio común de la humanidad, claramente el primero que tenemos ahí, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, que es una organización internacional creada por la Convención, que tiene su sede en Jamaica y que tiene como función administrar los recursos de los fondos marinos en beneficio de la humanidad. Ahora voy a hacer un breve esbozo de cómo está trabajando. Pero hay otro órgano, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que también fue creada por la Convención, que su misión es un órgano técnico compuesto por expertos, que la función que tiene es analizar las presentaciones que los estados hacen de cuál es el límite exterior de su plataforma continental. ¿Y por qué es importante esto para lo que yo estoy hablando del patrimonio común de la humanidad? Porque depende de donde termine la plataforma continental de los estados, empiezan los fondos marinos y oceánicos, es decir, la zona. Y acá llamo la atención de que, porque uno se olvida a veces, que tanto plataforma como fondos marinos me estoy refiriendo al lecho y subsuelo, ¿no? Entonces, lo que sea recursos son aquellas especies que están directamente relacionadas con el lecho y subsuelo, que están en constante con las especies sedentarias, ¿no? Constante contacto con el suelo, ya sea en el momento de exploración, explotación, bueno, toda la definición que tiene la Convención para estas especies. O los recursos minerales, es decir, no me estoy refiriendo a la columna de agua. La columna de agua puede ser alta mar, es decir, que puede ser de libre apropiación, pero el lecho y subsuelo puede ser o plataforma continental o fondos marinos y océanos. Perdón, y el otro órgano que me quedó, que creó la Convención, es el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Y este tribunal es muy importante también en relación con los fondos marinos y oceánicos, con el patrimonio común de la humanidad. Porque si nos acordamos, la Convención, al crear este tribunal, le da una competencia muy interesante, porque permite, en una sala que se crea por la Convención, la Sala de Fondos Marinos, que no solamente haya estados que puedan acudir al tribunal, sino incluso empresas que inviertan en los fondos marinos y que tengan sus licencias de exploración o de explotación. Si no están de acuerdo, como la autoridad, el otro órgano que dijimos que administra, hay alguna diferencia entre ellos, pueden plantear un caso ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Entonces, los tres únicos órganos que crea la Convención están relacionados de una manera o de otra con los fondos marinos y oceánicos, con el patrimonio común de la humanidad. Entonces, yo acá hice un esquema en un momento así de CLSS es la Comisión de Límites de Plataforma Continental, que es el órgano que vimos recién. ISA es la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Cuando empecé a hacer este cuadro, que en realidad lo hice para mí primero y después dije, bueno, tal vez es interesante, lo que estaba pensando es, a mí me llama muchísimo la atención, en el buen sentido, ¿no? O sea, me anima mucho ver el increíble desarrollo que ha habido en estos últimos años, desde que la Convención entró en vigor en 1994, el increíble desarrollo que ha habido en lo que hace a exploración, a explotación, por lo tanto desarrollo normativo y por lo tanto desarrollo de problemas, sobre la aplicación de los temas relacionados con plataforma continental y con fondos marinos y oceánicos. Los abogados podemos estar súper contentos porque han surgido temas como para, no sé, hacer otra convención, hacer otra convención. ¿Por qué? Yo cuando hice esto, lo que quise ir viendo, bueno, fue cómo había ido la relación, ahora les explico más o menos lo que significa, la relación en tiempo entre las actividades de estos dos órganos. Y yo creo que se fueron como potenciando mutuamente. ¿Por qué? Porque pensemos que los dos, plataforma continental y fondos marinos, se aplican al lecho y subsuelo del mar, ¿verdad? Bueno, el lecho y el subsuelo del mar, más allá del mar territorial. Y en general, para el contacto de los dos, es más allá de las 200 millas. O sea, estamos hablando de profundidades de agua entre 3.000, 4.000, 6.000 metros. Argentina tiene su plataforma, el límite exterior de su plataforma continental, en algunas zonas hasta 6.000 metros. Entonces, y los fondos marinos y oceánicos es más allá de la plataforma continental. O sea, es entre 4.000, 5.000, más, y 10.000, creo, 11.000 creo que tiene la fosa hasta ahora más profunda que se ha descubierto.
importancia, porque esto implica que los estados, cuando estos órganos empezaron a funcionar, cuando estas normas estuvieron establecidas, los estados empezaron a desarrollar ciencia y tecnología para esos espacios. Porque si había que medir el límite exterior de la plataforma continental, tenía que haber alguien que supiera qué era el margen continental más allá. Y había alguien que sabía, sí, había algunos proyectos, estaba, no sé, el Instituto Alemán tenía un proyecto de márgenes del Atlántico Sur, hay una, bueno, los marinos saben mucho más que yo, lo puedo explicar después, pero estaba ese OBS, como ese, digamos, que se hacían coring en distintas partes del mundo para ver, pero no había un conocimiento metódico y no había un desarrollo, ¿por qué? Porque no había dinero inmediatamente vinculado, o sea, no había recursos que ya se podían explotar. Entonces, el tema de plataforma continental influyó también en el fondo marino, sí, porque los estados empezaron a fijar sus límites y entonces los que estaban trabajando en fondos marinos empezaron a ver que tenían que formalizar más las cosas y entonces se interactuó mutuamente. Entonces, miren, yo ahí puse la primera sesión de la autoridad, fue en el 1995, de la comisión en el 97. En el 2000 se adoptó el primer código para exploración de nódulos polimetálicos en la zona y en el 99 la comisión había hecho ya las directrices de cómo hacer las presentaciones. En el 2001 fue el primer contrato de la zona, que ahora les voy a explicar un poco más, y en el 2001 fue también la primera presentación. Y todo va así como, digamos, como coordinado, pero no porque se estén coordinando, porque realmente los estados, se ve que muchos estados han dedicado como una parte de su tecnología, de su presupuesto y de su ciencia al fondo marino, por distintas razones, porque tenían que presentar el límite, porque estaban siendo inversores, y eso me parece que realmente es muy interesante. Bueno, no voy a abundar en plataforma, prometí, así que, pero nos acordamos que la plataforma es la prolongación natural del territorio, ¿no? Esto ya lo había dicho la Corte Internacional de Justicia en 1969. Entonces, lo que tenían que hacer los estados era demostrar hasta dónde había esa prolongación natural del territorio. Nos acordamos que la Convención del 58 de Ginebra hablaba de que el límite de la plataforma eran 200 metros más el criterio de explotación. Eso ahora, claro, parece absolutamente, los 200 metros sobre todo parecen absolutamente de otra época y no es de hace tanto, ¿no? Pero bueno, pero realmente eso se vio, y el criterio de explotación que tenía la Convención de Ginebra era absolutamente incierto, porque lo que se puede explotar hoy no es lo que se puede explotar hace 5 años, no es lo que se puede explotar hace 10, o sea, el Estado si no nunca iba a terminar de fijar el límite de su plataforma. Por eso la Convención establece un criterio y un mecanismo para determinar ese límite, que yo siempre, porque muchos lo presentan como una jurisdicción rampante del ribereño, ese artículo 76, diciendo no, porque los estados con ese artículo se fueron mucho más allá. Pero no tanto, porque si seguíamos con el criterio de explotación podemos llegar hasta la dorsal mesoatlántica, porque por explotar el Estado puede desarrollar explotación más allá. Bueno, y los derechos del Estado reunidos sobre la plataforma, lo que es importante saber es que son exclusivos e inherentes del Estado, son previos al concepto de patrimonio común de la humanidad, o sea, el concepto de que el Estado tenía derechos sobre su plataforma continental y sobre prolongación, por ejemplo, las normas argentinas sobre derechos sobre el epicontinental y el mar epicontinental son anteriores, ¿no? Después el artículo 76 consagra bien lo que es plataforma continental y, como el lecho y subsuelo de las áreas submarinas, más allá del mar territorial, que son prolongación natural de su territorio, y lo que pone es esto del borde exterior del margen continental. En razón del tiempo me voy a pasar ahora a los criterios que hay que establecer y la forma, de todas maneras queda a disposición de cualquiera de ustedes para hacerlo después, pero creo además que ya lo expliqué varias veces y todos los que veo acá me escuchan seguro. Entonces, ¿pero qué tiene que hacer el Estado con ese estudio que hace para ver hasta dónde sigue la prolongación natural de su territorio? Ese órgano que vimos que creaba la Convención, la Comisión de Límites, el Estado lo tiene que presentar. ¿Por qué? Porque acordémonos, si un Estado fija su zona económica, 200 millas, su mar territorial, 12 millas, ¿qué hace? Nada, deposita una lista de coordenadas y un mapa en la Secretaría de Naciones Unidas y se acabó el problema. Pero esos otros límites esos límites de coordenadas son, entre comillas, arbitrarios. Es decir, yo mido 200 millas y ya está.
Cuando voy a presentar la plataforma, yo tengo, si es más allá de las 200, tengo que demostrar que tengo una prolongación natural. Por eso tengo que presentarla ante un órgano, que es la Comisión de Límites de Plataforma Continental, que examine y me dice si está todo bien. Este es el mapa que presentó, el mapa resultado del trabajo que presentó la Argentina. O sea, no es esta la presentación argentina. La presentación argentina es inmensa porque tiene muchos datos y muchos estudios. Como ustedes saben, hasta los celestes son las 200 millas. El resto es lo que la Argentina demostró que es prolongación natural de su territorio más allá. Bueno, la presentación se hizo en el 2009. En este momento estamos en pleno análisis de la presentación. Y yo ya les quería, más adelante va a haber otro seminario acá en el Cali que vamos a hablar especialmente de esto. Están todos invitados. ¿Cuál es el estado? La Argentina está haciendo este trabajo, ustedes oyen hablar de COPRE, y dice, esta gente se está trabajando, ¿qué hacen? ¿Cómo logran? Pero no somos los únicos, no somos nosotros. Todos los estados presentan el límite ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental. Hasta ahora ha habido 67 presentaciones. Hubo 50 al principio, el 13 de mayo de 2009, se han ido agregando. Y ya hay 2 estados que hicieron una presentación revisada. Porque la comisión lo analizó, les hizo observaciones que al Estado no le gustaron y volvió a presentar. Bueno, después hay 45 estados que ni siquiera todavía hicieron la presentación, hicieron una información preliminar y todavía tienen que presentar. ¿Cómo va el análisis? Por ahora de esa lista de 67 la comisión ha llegado hasta la 30, la Argentina era la 25. Hasta ahora, de esas 30, hubo 17 presentaciones que la comisión hizo recomendaciones y una de las revisadas que también hizo recomendaciones. ¿Qué pasó con esas 17 recomendaciones? Solo en 2 casos la comisión le dijo al Estado está todo bien. Entonces esos 2 estados claro, aceptaron las recomendaciones porque era lo mismo que ya había presentado. Los otros 15 casos, la comisión dijo parte está bien, parte está mal. De esos 15 que la comisión dijo parte está bien, parte está mal, y alguno lo rechazó de plano, como la isla Ascensión del Reino Unido. De esos 15, hay 2 que esa parte que la comisión les dijo está bien, ya lo presentaron a Naciones Unidas como aceptándolo y el resto lo están revisando. El resto está tratando de hacer nuevos estudios para volver a presentar porque no les gustó la recomendación que les hizo la subcomisión. Bueno, en este momento hay 8 subcomisiones formadas, más una de la presentación revisada que se hizo. Y hay 5 comisiones que no se formaron porque tienen controversias. Acordémonos que cuando hay una controversia, la comisión no lo puede analizar. Y me voy porque me voy a ir ya a los fondos marinos. Entonces, donde termina la plataforma continental, empiezan los fondos marinos y oceánicos. Entonces, la convención lo define así, de una manera negativa. ¿Qué son los fondos marinos y oceánicos? Son más allá del lecho y el subsuelo, más allá de la jurisdicción nacional. Entonces, es importante, no voy a hacer acá un análisis jurídico porque no nos da el tiempo, pero es importante tener en cuenta que el carácter de patrimonio común de la humanidad de la zona y sus recursos es anterior a la convención. Viene de 1970 de la resolución 1749, como todos sabemos, motivada por Ariel Pardo. Entonces, eso es muy importante porque lo que está en la convención en realidad es el principio general y una determinación para algunos de los recursos minerales, y un régimen, que es la creación de esta autoridad. Pero no está todo, no responde a todas las preguntas la convención. También no responde a todas las preguntas porque si bien realmente la ley es sabia y siempre da más de lo que uno espera, fue adoptada en un momento determinado de la vida. Entonces, ¿cuál es la relación entre el lecho del subsuelo y la columna de agua? Que a veces es importante tenerlo en cuenta. La plataforma continental, hasta las 200 millas, las aguas que están encima y las subyacentes son zona económica exclusiva, pero más allá puede tener alta mar. Los fondos marinos oceánicos siempre tienen alta mar. No hay fondos marinos oceánicos bajo zona económica exclusiva. ¿Y cuál es la similitud entre alta mar y la zona? Que las dos están más allá de jurisdicción nacional. ¿Pero son iguales? No. No, porque el régimen jurídico sobre todo es distinto. Como dijimos, una en libertades, el otro es patrimonio común de
continental más allá de las 200, empieza la plataforma continental, no coincide con la alta mar. Bueno, las características de este patrimonio común de la humanidad, que acordémonos que reconocido como patrimonio común de la humanidad, solo está, aparte de la zona, el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes. Hay algunas opinión doctrinal que dice que la Antártida podría ser patrimonio común de la humanidad. Como ustedes saben, no lo es. Y entonces es de interés de la humanidad, que no es lo mismo que patrimonio común de la humanidad. Por eso digo siempre que hay que tener en cuenta que el patrimonio común de la humanidad no es una manera de decir, es un concepto jurídico, con las 3 palabras, patrimonio común de la humanidad. Entonces, la zona y sus recursos, ¿no? Esto implica que no hay soberanía ni derechos soberanos de ningún Estado, que los derechos deben ser en beneficio de toda la humanidad. Todo esto, sí, que tiene que ser, por supuesto, utilizado con fines pacíficos. Todo esto estaba en la CONMEMAR, en la resolución 2749. La convención lo recoge y crea el régimen, ¿no? Que es la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Esta organización internacional tiene su sede en Jamaica. Está compuesta por una asamblea, un consejo y una secretaría. La asamblea la integran todos los estados, el consejo la integran 36 estados. La Argentina siempre ha estado en el consejo y la verdad es que la labor de la delegación argentina en la autoridad ha sido siempre muy importante y se le da mucha importancia a la Cancillería, a todo lo que se trata ahí. Siempre, digamos, además de los funcionarios que están en allá, que están acreditados ante la autoridad, viaja gente de la Consejería Legal, o sea que hay mucho. Y la Comisión Jurídica y Técnica y el Comité de Finanzas son 2 órganos. Yo he tenido la suerte de estar bastantes años en la Comisión Jurídica y Técnica y ahora estoy en el Comité de Finanzas. Y en la Comisión Jurídica y Técnica me sucedió también uno de Cancillería, o sea que siempre Argentina trata de tener en esos órganos que son especializados alguien. ¿Cuáles son las funciones de la autoridad? Quiero llegar a mostrarles las funciones son sobre todo administrar, conceder licencias de exploración y explotación, para lo cual previamente dictar las normas, los códigos y después, digamos, vigilar sobre todo con un gran énfasis en la protección del medio ambiente. Pero además de esas funciones y poderes expresamente convencidos en la Convención, tiene otras facultades que para los abogados son muy interesantes, porque dice aquellas facultades implícitas y necesarias para el ejercicio de sus poderes con respecto a las actividades en la zona, e iniciar estudios y hacer recomendaciones para alentar el desarrollo progresivo del derecho internacional relacionado con su codificación. No sé quién lo puso, a lo mejor no puede decir, pero realmente es muy interesante porque abre mucho el ámbito, ¿no? Estas son las normas que la autoridad adoptó hasta ahora. Perdón que me quedó el cuadro en inglés. El primero son el reglamento para la exploración y prospección de nódulos polimetálicos, que lo llamamos el código de los nódulos polimetálicos. También se han adoptado recomendaciones para el impacto ambiental, recomendaciones sobre cómo los contratistas tienen que someter los informes que tienen que hacer anualmente. Y después se adoptaron en el 2010 y en el 2012 los otros 2 códigos, que son para los otros 2 tipos de recursos, que son los sulfuros polimetálicos y las costras con alto contenido de cobalto con alto contenido de manganeso. También en el 2012 se adoptó un plan de protección ambiental. Entonces, estos son los 3 recursos minerales principales que hay en la zona, para los que se ha concedido ya licencia de exploración. Estos son los nódulos, sulfuros y costras, son las formaciones minerales. Ahí tienen los minerales que tiene cada una de estas formaciones. Yo creo que más o menos algunos los conocen. Los nódulos son esas formaciones minerales que se forman a lo largo de muchos años a partir de un núcleo de sustancia orgánica, actúa como un imán y se le van adosando minerales. Entonces, si uno corta una de esas piedras que parecen piedras, que son como papas, lo cortan en el centro hay un núcleo y todo es mineral. O sea, no es que sean piedras y uno tenga que sacar, es todo mineral, distintos minerales agrupados. No es un fenómeno que si hay algo físico no lo podría explicar. Bueno, estos son los primeros inversores que ya habían estado trabajando antes de la entrada en vigor de la Convención,
que pidieron enseguida una licencia de exploración, pero como estos son entre 2001 y 2002, se unió Alemania, pero yo ahora les voy a mostrar el cuadro de todos. Estos dos rectángulos rojos que ven ahí son las zonas donde los nódulos polimetálicos por ahora se ha descubierto que son más densos, entonces es más rentable explotarlos, que son la fractura de Crayon-Kleber con allá y acá el océano Índico. Yo ahora no me da el tiempo para explicarles todo el sistema como la autoridad, el sistema paralelo que se llama, que la autoridad concede las licencias de manera que concede un área, el que pide la licencia tiene que someter toda la información sobre el área y dividirla en dos de igual valor, entonces la autoridad elige una de las dos que queda para los estados en vías de desarrollo, para desarrollar con la empresa. Acá lo que tienen en este mapa son todos los estados que hasta ahora han pedido licencias. Los cuadrados verdes son áreas que se han puesto como de protección ambiental y las blancas son áreas que quedan para explotación de la autoridad de los estados en vías de desarrollo. Y para que nos animemos, por ejemplo, Tonga, Kiribati y ya han pedido licencias de exploración. Y uno dice, Tonga, ¿cómo va a explorar? Bueno, porque hubo una multinacional, hizo una empresa nacional, hizo una filial nacional y a través de ella, entonces, ¿eso es bueno? Sí, hay que cuidar que no se hagan monopolios, ¿no? Que una misma empresa haga filiales en varios países y se haga. Pero lo que tiene de bueno es que desarrolla puestos de trabajo, que se espera que eso no. Las costras cobálticas, con este mismo sistema de que a través de sustancias orgánicas actúan como imanes, son las que se forman en los montes y mesetas submarinas, que, por ejemplo, acá ven los lugares donde hay, esa es una de las costras. La ventaja de las costras sobre los nódulos es que están a menor profundidad. Hay montes con costras polimetálicas hasta 800 metros de profundidad, mientras que los nódulos están a 2000, 2500. La desventaja es que hay que arrancar del monte, ¿no? Mientras que los nódulos pasa un tractorcito, los recoge y van saliendo. Un tractorcito a control remoto. ¿Ya estoy? Bueno, entonces solamente déjenme hablarles de los sulfuros polimetálicos, que son el otro recurso, que son como nosotros. Esos lugares que ven son las dorsales, en donde se produce la unión de las cortezas, que en esas zonas el magma está más cerca, entonces se produce un fenómeno. Pero que el agua se filtra cuando en la tierra, aún el agua de abajo del mar. Entonces, en los lugares cercanos a las dorsales, el magma está cerca, el agua se filtra, adquiere temperaturas de 400 grados, los minerales, digamos, se licúan y entonces se transforma más que el agua en un líquido hidrotermal que en cuanto encuentra una rendija sale. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Al salir, como un geyser en realidad sale, se encuentra con una presión tremenda, porque estamos a 1500, 2000 metros y 2 grados de profundidad. Entonces los minerales caen y se forman como unas chimeneas. Acá yo para divertirlos, vieron que cuando por ahí dicen, bueno, aunque sea si me va mal en la conferencia, por lo menos tengo un video. Entonces, como ven, estas son las chimeneas que se van formando. Esto es a 1500 o 2000 metros de profundidad, no hay nada de luz, no hay oxígeno. Todo esto es sulfuroso, porque son sulfuros, pero bajan submarinos, ¿no? Chiquitos, así como huevos son, porque si no lo resisten la presión, con un montón de luz. Pero ahí están cortando, por ejemplo, acá, se corta. Pero lo más maravilloso de esto es que cuando bajaron a estudiar esto, que se descubrió en el 79 en Galápagos, en la RIF de Galápagos, lo que se descubrió es que había anexados a esos sulfuros, a esos hidrocarburos, se llaman, un oasis de los Dipsy oasis se llama. O sea, había cientos, miles y millones de animales que son como los que nosotros conocemos, como ven langostinos, mejillones, cangrejos, algunos gusanos, pero absolutamente mutados genéticamente, porque ahí no hay oxígeno, hay sulfuro, el agua está a 150 grados por lo menos, o sea, sale a 200, 300 y se va, pero queda a 150, entonces no hay luz. Entonces es todo un ecosistema mutado genéticamente que depende de una primera
y a partir de esa primera bacteria sigue todo en el ecosistema. Después vienen algunos peces y pulpos que no son digamos, dependientes sí o sí del ecosistema y que se alimentan de esos. Pero todos estos, cuando por un movimiento de la Tierra se cierra la rendija, mueren. Mueren todos y vuelven a salir en el próximo. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Comerlo, los franceses dicen que comieron los mejillones, yo lo dudo, pero bueno, puede ser. Pero lo que sí es que todos estos, al estar mutados genéticamente, están siendo utilizados por quiénes, por las farmacéuticas y por la industria. La bacteria esta, por ejemplo, es el único componente vivo hasta ahora que se ha podido utilizar para esos procesos que se hacen para petróleo y para papel, que se necesita grandes profundidades. No sé cómo es, porque yo soy abogada, acuérdense. Entonces, pero después, los gusanos, por ejemplo, un tipo de gusanos tienen una sustancia muy similar a la hemoglobina, que no existe, digamos, hasta ahora nunca se pudo hacer sangre artificial, y se está trabajando, pero parece que se va a poder sacar, no sé si toda la sangre, pero algo muy parecido. Uno de los caracoles mata a sus víctimas, de ahí las mata porque se paralizan, por efecto de paralizan los nervios, pero han sacado un calmante más poderoso que la morfina de ese cosa. Entonces, bueno, además de todo lo que puede ser en cuanto a, piensen que esto se empezó a descubrir a partir de 1979. Para los más jóvenes parecerá hace 1000 años, pero para otros nos parece ayer, ¿no? Entonces, las cosas que se podrán, que digamos que a lo mejor todavía no sabemos y que hay por ahí, ¿no? Entonces, solamente les quiero mostrar como última cosa esto. Este es el cuadro de los contratos de exploración que hasta ahora ha dado la autoridad. Entonces, yo de nuevo con mis deducciones, miremos, hasta el 2001 había 7, ¿no? O sea, en el 94 entró en vigor la convención, nos dimos 700, íbamos todos los años a las reuniones y problemas. Alemania en el 2006, que había sido primer inversor antes, pero después también presentó uno. Ahora, entre el 2011 y ahora el 2013, estos están presentados pero están siendo analizados, porque estos ya se fueron aprobados, los que dicen a ser firmados, pero todavía no se firmó contrato, porque se aprobaron a fin de año pasado. O sea, hemos llegado hasta 21, desde 8, estos últimos 10, en solamente 2 años. Entonces, es como que todo se está yendo mucho más allá, por lo cual la Argentina, cuanto más mire al mar, cuanto más tenga todo lo que se ve en todas las otras charlas tan interesantes de este seminario, vamos a estar en mejores condiciones de poder influir y de poder hacer tal vez algo. Siempre que vamos allá nos reunimos con los brasileños, con los uruguayos, con los chilenos, y decimos, ¿por qué no pedimos una licencia nosotros? No sé si es posible, además no lo hablo así al título de profesora rural, no nada más, nada que ver con mi actividad allá. Pero bueno, creíamos cuando vimos la organización del seminario que era un tema también importante a tener en cuenta, aunque no fuera un espacio marítimo argentino. No es un espacio marítimo en el que la Argentina sí tiene que tener una presencia, un rol y una presencia.